Muy buenas noches a todos y feliz año nuevo. Feliz de estar acá en el primer Space del año, sobre todo con estos dos grandes amigos que tengo acompañándome el día de hoy, don Juan José Andrade y don Celso Gamboa. Don Juan José, ¿cómo está usted? Don Jorge, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Y por supuesto, como bien mencionados ahora, estrenándome en esto de los Space de X, y bueno, con el gusto de compartir criterios superiores con don Celso Gamboa, compañero, amigo de muchos años y también que juntos lideramos tantos temas en materia de seguridad. Y creo que para don Celso también es la primera vez, la primera experiencia en un Space, ¿verdad, don Celso? Hola Jorge, Juan José y a todos los que nos escuchan. Bueno, en efecto es la primera vez en un Space aquí en X. Cualquier error me disculpan. Un placer saludar a todos los que nos están escuchando y de verdad compartir con Juan José, que tengo años de no verlo, interactuar por redes con él sí, y pues hablar de un tema que nos ocupa a todos, que es un tema que sin duda alguna va a estar en la palestra electoral para este proceso que ya está en ciernes y ver qué ha pasado y cuál es la perspectiva de Costa Rica al futuro en materia de seguridad con una persona como Juan José, que es muy valioso para todos los que nos De, van a escuchar. sí, de hecho, estaba ahora con mi esposa viendo el tema del Space, afinando detalles, y le dije, mira, hasta ahora me doy cuenta de que tengo a las dos estrellas de seguridad de Laura Chinchilla, si mal no recuerdo. Ustedes dos estuvieron en el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Con doña Laura. Déjame contarte una anécdota, Jorge. Ajá. Yo conozco a Celso el día que en persona, ya habíamos conversado cuando era fiscal en Limón, pero cercanamente lo conozco cuando vamos a intervenir Calero. Es Celso Gamboa el que dicta la orden de apremio corporal de detención en contra de recordame, Celso, ¿cómo se llama Eden Pastora, que en paz Eden, descanse. Eden Pastora, que Dios goce. Y nos tocó estar sentados en Calero, ahí en un tronco de un árbol. Nos tocó llegar el día en la hora cero, cuando fuimos con las fuerzas élites de nuestro país valientemente a hacer un ejercicio patriótico de defender nuestra soberanía. Y bueno, el fiscal que se apersona al sitio, desde ella ahí con botas y demás, tirado al campo, fue don Celso. Posteriormente a eso, me toca recibirlo como compañero, cuando asume como viceministro, y de ahí, pues sí, la trayectoria fue bastante larga. Asumió con recargo como viceministro de la presidencia, asumió el OIS, mientras pues a mí me correspondían otras funciones en la parte más operativa, pero bien decís, Jorge, compartimos mucho tiempo, mucho trabajo, muchas reuniones, mucho esfuerzo, y ahora que perdíamos la vida de un compañero recientemente en la zona de Ujú. Limón, recuerdo que cada vez que caía un policía uniformado, éramos los dos primeros que llegábamos al sitio. No sé si Celso lo recordará. Siempre que había un Sin llamarnos compañero fallecido, mutuamente. así es, sin llamarlo mutuamente, nos encontrábamos en el sitio los dos prácticamente, uno detrás del otro, y siempre estábamos de primero apoyando ese tipo de situaciones tan dolorosas, y que creo que es tan importante que la solidaridad en esos momentos, especialmente los mandos, se muestre en el campo, Claro. y bueno, son muchas anécdotas que con Celso compartí. No, y una de las administraciones más exitosas que hemos tenido en materia de seguridad, al menos hasta donde yo recuerdo. Eh, Creo que ustedes fueron los que lograron controlar el aumento desmedido que se venía dando de homicidios. Es algo que en su momento he conversado con don Celso. Y bueno, ya en la administración de doña Laura, que si en algún momento llega a escuchar este space, le enviamos un enorme saludo y siempre se le recuerda con muchísimo cariño. Eh, estamos mal y
para ver qué tan mal estamos, me gustaría que escuchemos este audio de nuestro señor presidente. Todos estamos claros y conscientes en este país que los homicidios, asesinatos y en general el crimen violento se nos está yendo de las manos y ha llegado a un nivel que es inconsistente con la esencia del ser costarricense y de la imagen que tenemos nosotros con nuestra propia patria. De las pocas veces que yo creo que voy a estar de acuerdo con don Rodrigo Chávez, o sea, definitivamente se nos ha ido de las manos el tema de seguridad. Ahí tenemos un audio de don Mario Zamora, todavía no lo vamos a sacar, pero creo que antes de que entremos en materia, ya que estoy con dos autoridades y que hay tanta confusión sobre el tema de seguridad, que compete a a qué ministerio o a qué poder. Creo que sería bueno que entráramos primero a aclarar conceptos claves, porque de hecho les voy a confesar algo, vi mucho la última comparecencia que se hizo ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico allá en la Asamblea Legislativa, donde estuvo Mata, donde estuvo Dalanese, creo que estuvo, ¿quién más estuvo? Creo que Don Eloy estuvo también, ¿verdad? Estuvo don Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, sí. Y Correcto. hubo una frase de don Francisco Dalanese que me llamó, bueno, una participación breve de don Francisco Dalanese que me llamó poderosamente la atención. Y voy a poner el audio para que después entremos en materia. Porque la seguridad no es condenar, la seguridad es evitar que se cometan los delitos. Esa es la seguridad, no es condenar personas. Y lo que pasa es que se quiere contar los triunfos por condenas. Y las condenas se generan cuando ya los crímenes se produjeron, cuando ya la seguridad fue vulnerada, cuando ya no hubo seguridad, no hubo prevención. Entonces, yo sí creo que si queremos ser objetivos y queremos afrontar este problema como nación, debemos esperar de las autoridades la mayor coordinación, la estructuración del Estado y la utilización de los medios que están en la legislación para poder desarticular estas redes. Si no, esto va a ir de mal en peor. Y si seguimos creyendo que en los tribunales es como vamos a ganarle la batalla a esta gente, pues este año de atraso, por lo que les decía, Colombia hasta con rompería la batalla en los tribunales. No se encontraron medios judiciales para poder triunfar, porque no es condenando como se gana, sino desarticulando antes de los delitos a las organizaciones. Esta es la forma de dar seguridad. Don Celso, esta fue una frase que a mí me sorprendió, porque por lo general, cuando uno piensa en seguridad, en las fuerzas del orden, cuando uno habla del Ministerio de Seguridad como tal, uno se imagina a los policías arrestando criminales. Es la primera imagen que se me viene. O sea, están haciendo redadas, están deteniendo narcotraficantes, hay grandes movilizaciones al estilo Bukele acá en El Salvador. Recuerden que yo estoy acá en El Salvador en este momento. Y me doy cuenta al escuchar a Dalanese de que toda mi vida estuve mal con respecto a la definición de seguridad. ¿Usted cómo podría definir entonces qué es la seguridad y la función del Ministerio de Seguridad? Bueno, Jorge, hay que partir de una premisa importante. La seguridad ciudadana es una política pública y las políticas públicas provienen del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Dalanese ha escuchado bien el discurso que Juan José y yo preparamos
desde que empezamos juntos, que Ujú, era que nos debían medir por lo que dejaba de pasar. ujú, A nosotros no nos interesaba agarrar al que te robó el carro. A nosotros nos interesaba que no te robaran el carro. A nosotros no nos interesaba ujú, detener al homicida, sino que no te mataran. Y en esa concepción en donde la regla es prevención, prevención y más prevención, es de donde debe partir una política pública de seguridad ciudadana. Bajo ninguna circunstancia un país puede descargar la responsabilidad de la seguridad ciudadana en el Poder Judicial o en el Poder Legislativo. Porque, repito, quien tiene la herramienta para hacer la política pública en seguridad ciudadana es el Poder Ejecutivo. Entonces, es ahí en donde se giran las directrices para que sean operativizadas, llámese el director de la Fuerza Pública, que Juan José lo hizo de manera brillante. Yo no recuerdo un director de la Fuerza Pública y no es porque está Juan José aquí, pero yo a Juan José le pedí que me acompañara en un siguiente gobierno PAC que me invitaron a participar y Juan José aceptó, se quedó conmigo, para darle sostenibilidad a un proyecto que ya había ideado quien en paz descanse, que era José María Rico, uno de los criminólogos más reconocidos en América Latina, que junto con algunos de nosotros que se me van de la memoria, trabajamos aquel documento que se llamaba Polsepaz, que en su momento Pilar Cisneros dijo que era puro bla, 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 bla. Bueno, ese documento se operativizó y como política pública de Estado, impulsado desde la Presidencia de la República y, por supuesto, por el Ministerio del Ramo, en este caso nosotros, el Ministerio de Seguridad, muy bien comprendido por nuestra fuerza pública, y nos dio unos resultados impresionantes en cuanto a medirnos por lo que deja de pasar. La policía de un país no puede medirse por la cantidad de personas que detiene, es por la cantidad de eventos que dejan de acontecer. Entonces encontrás una fórmula que no es nueva, pero que en definitiva le permite al Poder Ejecutivo asumir la responsabilidad de que el ciudadano tenga espacios de tranquilidad, espacios en donde pueda desarrollarse empresarialmente, recreativamente, en todas las formas en las que el ser humano puede expresarse en un ambiente seguro. Y de esta forma es como la seguridad pública debe funcionar desde una perspectiva de quién, desde el Poder Ejecutivo, que es el que emite a través del Ministerio de Planificación las políticas públicas y los ministerios las ejecutamos. Entonces, decir que es que a la corte llega mucha gente y que condenan o que absuelven, y entonces la gente dice que es culpa de los jueces porque absolvieron. Eso no es cierto. Nosotros no podemos descargar la responsabilidad de los jueces porque no siempre podemos llevar todo el acervo probatorio ante los tribunales y en definitiva, a diferencia de, por ejemplo, El Salvador, que es el lugar donde te encuentras, en Costa Rica se necesita un acervo probatorio importante para que estés privado de libertad, no simplemente llevar un tatuaje, no simplemente tener determinadas características, porque nos traslada, ya ahora sí, hablando dogmáticamente, a un esquema lombrosiano de la seguridad. O sea, por tu apariencia vas preso o no, y Costa Rica no es. Eso va contra todos los valores democráticos que tiene el país, contra el Estado Social de Derecho, y Costa Rica debe desarrollarse o debe procurar generar espacios seguros para que la población pueda convivir en un ambiente de paz y armonía y no como ahora, porque el bien jurídico, seguridad, no se toca, no se siente, pero sí se respira. Claro. Y esto, a su vez, atrae inversiones, permite el desarrollo de nuevos espacios laborales, de mayores oportunidades en todas las áreas, desde el turismo, empleabilidad, inversión económica. Y es un eje fundamental de todo lo que hacemos. Cuando usted se monta al Claro. vehículo y se pone el cinturón de seguridad, ya hizo ya tuvo su primer contemplación, o sea, ya tuvo su primer acto de seguridad para garantizarse un viaje seguro. Cuando le ponemos la silla de seguridad al bebé que va en el carro, siempre tenemos el eje de seguridad como una regla dentro de cualquier actividad que vamos a desarrollar. Pero Entonces, entonces la seguridad es más prevención y contención. siempre va a ser prevención, y cuando se habla de contención es cuando podemos descubrir que el Estado ha dejado espacios vacíos que son llenados
por estructuras criminales, llámese crimen organizado o delincuencia normal, que me Claro. lleva al otro estadio, que Juan José y yo lo comentábamos siempre. Hay dos formas de cometer delito, el delito planificado y el delito no planificado. ¿Cuál es el delito planificado? Un ejemplo, el sicariato. Decidieron matar a X persona y el margen que tiene la policía, la fuerza pública para prevenirlo es limitadísimo. Pero, por ejemplo, los delitos que no son planificados, el robo, el asalto o incluso el mismo homicidio para robar, la fuerza pública tiene un margen muy amplio de acción y de cómo prevenirlos. Es ahí en donde hay una gran diferencia y en donde nosotros logramos aprovechar el primer estadio del delito, el delito no planificado, que Juan José lo operativizó muy bien y que tuvo notables reducciones, pero que luego fueron cambiadas por visiones diferentes por parte de los ministros que nos condujeron a lo que vive Costa Rica hoy día. De hecho, me equivoco o cuando tenemos a los jueces tan citados por la batería pro gobierno, cuando hablamos de los jueces que vuelven a liberar a los criminales o que están menos de 48 horas en los máximo 48 horas en la cárcel, hasta donde le estoy comprendiendo, entonces en ese punto no estamos hablando de un problema de seguridad, sino de impunidad. ¿O estoy conceptualizando mal? No es un tema de impunidad, o No. sea, es Ajá. que es un tema estrictamente de legalidad. Ujú. Si yo te llevo como autoridad ante un juez, requiero presentar las pruebas necesarias para que te puedan mantener privado de libertad. Si no las tengo, es obligación por parte del juez liberarte, y no siempre hay ese margen de traer el acervo Claro. probatorio, pero no es culpa del juez y tampoco es culpa Ujú. de la policía. El margen de maniobra, y Juan José va a ser más amplio en esto, el margen de maniobra de la policía es en la parte preventiva. Mire, todas las actividades que se lograron desarrollar a través de los programas preventivos que Juan José domina perfectamente, desde los pintacaritas, desde los policías jugando bola en los barrios más marginales de este país, presencia policial donde nunca hubo estas situaciones, en lugar de permitir que los jóvenes se incorporen a las redes de crimen organizado o a las pandillas locales, reclutan a los jóvenes y a la población en general a vincularse más con la responsabilidad de seguridad que tienen sobre el lugar en donde habitan. Claro, Esta es la claro. estrategia. En el tema de los jueces, es imposible, porque es muy casuístico, poder decirte que es responsabilidad de un juez que Juan o Pedro esté en libertad. No, es responsabilidad de un ministerio público que debe ser fuerte, que tiene que tener la prueba suficiente, y de un ministerio público que tampoco le incumbe y que tampoco tiene la responsabilidad de la seguridad de un país. Un ministerio público está para cuando acontecen los delitos. Un ministerio público no tiene dentro de su ley orgánica la labor de ser preventivo. Es más, se excederían las funciones. Lo mismo Claro. pasa con el OIJ, con estos planes Caribe 2.0, Caribe. Yo que vivo aquí en Limón, esto no es la función del OIJ. Esto ya es suplir las falencias de la política pública de Estado, producto de que alguien tiene que hacer algo, y el director del OIJ se mandó a hacer algo, en donde se están desviando, no es la palabra correcta, pero en donde se están utilizando recursos que son para la represión del delito en materia preventiva. Claro, sí, le comprendo. Don Juan José, ¿es entonces o no es entonces válido el argumento de el presidente de decir que toda esta crisis de criminalidad es culpa de la Asamblea, es culpa del Poder Judicial, es culpa del OIJ, es culpa de los jueces? Incluso en un momento dijo que hasta era culpa de la Contraloría porque le estaban deteniendo la instalación de los famosos escáneres. ¿Es válido ese argumento? Jorge, permíteme primero adobar un poco lo que planteaba Celso ahora, Ajá, dale. porque me parece que es importante y luego me calificamos la expresión del presidente. Ujú. A mí me llama muchísimo la atención, yo estuve muy atento a esa audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y me parece que nos llamó la atención la misma frase, a mí también me llamó mucho la atención de la frase de don Francisco, pero no porque la dijera don Francisco, sino que estoy muy preocupado de cuándo nos perdimos en el camino, ¿verdad? ¿A dónde fue que nos perdimos nosotros, que hoy tenga que llegar un ex fiscal general
a recordarle a una comisión o a través de una comisión las funciones a la fuerza pública. Yo hace rato vengo diciendo, y qué bueno que, como bien decía Celso, Randall Zúñiga lo ha asumido y lo ha asumido muy bien el organismo de investigación judicial, en ausencia de espacios vacíos que las policías administrativas, en este caso que la fuerza pública, viene dejando hace rato en el quehacer de seguridad del país. Y ese espacio vacío se llama prevención. Yo tuve la oportunidad de conversar hace algunos meses con Marcelo Solano, con el director de la Policía Municipal de San José, y lo pude felicitar por el enorme esfuerzo que ha hecho la Policía Municipal por llenar esos vacíos, esos huecos, esos espacios que el OIJ también ha tenido que correr, que eran espacios totalmente copados por la Policía Nacional, en ese caso por la Fuerza Pública, y las otras policías del Ministerio de Seguridad, que estaban enfocados en generar una cultura de prevención, en generar herramientas a los ciudadanos y en fortalecer una cercanía de lo que hace muchos años denominamos el binomio policía-comunidad. ¿Verdad? Entonces, en medio de todo esto, por supuesto que a mí me preocupa muchísimo que nos sorprenda algo que es el quehacer diario de la policía. Entonces, esto quiere decir que nuestra policía hace muchísimo rato se olvidó de prevenir, de que la función básica de la prevención en la seguridad casualmente está enfocado en realizar acciones y estrategias implementadas para anticiparse a la ocurrencia de los delitos o a cualquier situación de riesgo. Y para eso usted trabaja con Hotpoint, usted trabaja con mapas de calor, para eso usted logra referenciar en el tiempo el perfil de la víctima, el perfil del victimario, las características barrio, comunidad, ciudad, espacio. Y para eso hay una serie de herramientas que las policías del mundo y también la nuestra lo manejó en su momento, que se aplican día a día para nosotros establecer un patrullaje operativo diario normal, que no es el mismo el lunes para el domingo, por razones obvias, que no es el mismo para la mañana del lunes que para la noche del sábado, ¿verdad? Que no es lo mismo un operativo en Pavas, en Carpio, en Cieneguita, que en Sarchí, que en San Mateo, que en Pérez Celedón. Entonces, a mí particularmente, yo sí quisiera dejar claro, porque yo no sé a dónde fue que nos perdimos con la concepción natural de la acción policial, con la función primogénea del servicio de policía, y empezamos a hacer otras cosas. Bueno, yo no podría señalártelas porque no veo haciendo otras cosas. Veo controles de carretera, pues de repente no siento que no responden a nada, y acciones operativas muy alejadas de la función policial. ¿Y cuál es la función policial? Es sencillísimo, Jorge y compañeros que estamos aquí en el Space. Es la prevención del delito, es el mantenimiento del orden público, es la protección de la ciudadanía, es la aplicación de las leyes, es la proximidad y la asistencia con la comunidad. Esos, particularmente en Costa Rica, son las funciones principales de la policía. Y si empezamos a desgranar esto, nos damos cuenta que lamentablemente no se está haciendo lo suficiente, por no decir que no se está haciendo nada. No se está haciendo lo necesario, por no decir que la acción policial ha quedado relegada. Y aquí vengo con la expresión del señor presidente. Evidentemente el problema de seguridad es un problema que a todos nos involucra, y particularmente yo que estuve 8 años al frente de la fuerza pública, y particularmente en este país, porque somos muy sui generis en la distribución y en la distribución de poderes y en el manejo de las policías. Aquí en Costa Rica no existe una verticalidad de mando. Aquí no existe una unificación de policías. Aquí usted ve policías en 7 ministerios, e incluyendo la investigación en un poder de la República diferente al nuestro, que no es la norma, Jorge, porque la norma del mundo dice que las direcciones de investigación pertenecen
a las policías nacionales en la gran mayoría de las policías mundiales. Aquí no, aquí el modelo policial, el modelo costarricense de seguridad nos obliga a estar, a coordinar, a conversar, a sentarnos a la mesa, a hacer mesas de trabajo, a buscar objetivos conjuntos en materia de prevención, a buscar objetivos conjuntos en materia de seguimiento, de investigación y demás. Y el insumo de una policía es la mano de obra, la materia prima de la segunda, de la otra policía. Entonces, aquí no nos podemos pelear, aquí no nos podemos enojar. Ujú. Aquí nada gana el país si el organismo de investigación judicial va solo a limón y el trabajo que nos dan los retenes de carretera, el trabajo que nos da el abordaje persona a persona en la calle, la información que se fluye a través de la cantidad de patrullajes, de controles, de abordajes que hace la policía administrativa, tiene que llegar a la policía de investigación porque esa información es materia prima para la investigación y al revés, la policía no puede trabajar si el análisis delictivo, sea de la delincuencia común, de los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida, sin que esa información nos llegue día a día, y Celso era insistente en eso cuando hicimos una gestión y le compartimos, y era, ocupamos la información del IJ de cuándo, de hace un mes, no de ayer. Ocupamos la información del OIJ de lo que pasó anoche, de lo que pasó esta semana, no de lo que pasó hace un mes, hace 2 meses, en diciembre, porque ya enero, como bien decimos en el argot popular, ya enero es enano otro cuento. Ya, por ejemplo, Ujú. hoy la gente está pensando en que está volviendo a trabajar, que no hay plata, algunos están yendo a la playa, eh, y el aguinaldo nos infla las cifras. Entonces, y me voy a lo técnico para tratar de darme a entender de que definitivamente no podemos pretender que aquí la culpa de lo que esté pasando en este país en materia de seguridad sea el de los tribunales. Celso dijo algo que yo quisiera repetir porque he tenido la oportunidad de conversarlo e incluso debo decirlo, lo conversé en algún momento con el señor presidente de la República, con don Rodrigo, y es que aquí se está cometiendo, probablemente por la situación país que tenemos y por la realidad en la que venimos y la angustia que nos está teniendo el tema de seguridad, que aquí venimos, la prensa sale corriendo a informar y la Ujú. policía trata de actuar de manera inmediata y a veces en esa desesperación por ir a detener sin información, presentamos hasta a los tribunales personas que no lo sostienen el acervo probatorio. Ujú. Y entonces la noticia que sacan los medios es detenido el sospechoso de homicidio. Y se lo digo por experiencia propia, Jorge, yo aquí no estoy inventando nada, lo vi muchas veces, porque además de haber sido director regional, director nacional y demás, también vengo de la cuna de apoyo legal policial desde sus inicios y conozco perfectamente bien las funciones de los asesores legales policiales Claro. y las discusiones día a día, y aquí está don Celso, que fue fiscal, las discusiones día a día de los policías asesores legales y de los fiscales eran cuál es la prueba. Entonces, matan a alguien, llega la moto 2 minutos después, hay una señora en la esquina, ¿quién fue? Una moto azul con una camisa roja. A partir de ahí, la actuación policial solamente se centra en una moto y una camisa. Si la moto no era azul, sino que parecía morada, y la camisa no era roja, sino que parecía rosada, ya ese es sospechoso. Y cuando la Ujú. prensa pregunta qué pasó, la respuesta de la policía es, están detenidos. ¿Cómo sostiene eso un fiscal ante un juez para que haya una prisión preventiva? Sí, Entonces, claro. yo quiero insistir en esto y perdón si soy demasiado rudimentario para explicarlo, pero es que así es la práctica y eso me va a dejar, no me va a dejar mentir. Y es ciertísimo. Entonces, cada vez que yo vi una nota dice, mire, que le dispararon a la patrulla y aquí está el detenido de 15 años, yo hasta que me rasco la cabeza, Jorge, porque dejamos de lado la ruta hacia donde la policía iba encaminada. ¿Y cuál es la ruta hacia la cual iba encaminada? Bueno, con una fiscalía de capacitación que desde el año, me corregí, Celso, 2000 tal vez, empezó a trabajar
con todos los departamentos y direcciones de la fuerza pública, con gente que enseñó a ser partes policiales, con un proceso de formación, de capacitación y de conocimiento para que los policías no solamente supieran salir a la calle con una pistola y un radio, sino que además se volvieran instrumentos útiles de todo el trabajo de investigación. ¿Por qué? Claro. Porque son los primeros que llegan a todo sitio, a toda escena. Entonces, por ahí me parece que hemos perdido el rumbo, que la policía ha dejado de hacerlo, que me duele mucho saber que tenemos una academia de policía con 29 edificios de 4 pisos subutilizada. Y digo subutilizada porque probablemente si el ministro estuviera aquí en el Space me diría, mire, hemos hecho tantos cursos básicos y tantos, bueno, don Mario recordará porque él estuvo ahí cuando se gestó la función de la Academia de Policía, era ser un centro de investigación, de estudio de las policías de América Latina. Esa fue la razón original de la creación de la inversión de China y el espíritu de la creadora y la mayor impulsora de eso que fue la señora Laura Chinchilla. Hoy nos bastamos con que sean cursos básicos, cursos de mandos medios, Ujú. uno que otro curso especializado, pero dejamos de lado la real necesidad de darle formación y conocimiento a nuestros mandos policiales y ahí me parece que podría estar otro de los grandes temas que hoy podríamos hablar, Jorge. De hecho, tengo acá unas declaraciones que doña Laura le hizo a France 24. Me gustaría que las escucháramos. Vamos a ver. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, experta en temas de seguridad, señala que otras causas que incidieron en el avance de las actividades del narcotráfico son políticas. Costa Rica bajó la guardia en prácticamente todos los sentidos, pero particularmente en ir actualizando sus leyes contra el crimen organizado. Yo presenté como vicepresidenta la ley que tiene hoy el país, pero había que hacerle ajustes de manera permanente y eso no se hizo. También se bajó la guardia en cuanto a los recursos a la fuerza pública. Los presupuestos disminuyeron drásticamente. La expresidenta de la República y exministra de Seguridad, Laura Chinchilla, insiste en que hay que ver hacia el pasado para hallar una respuesta a largo plazo. Volver a fortalecer los 3 pilares que han hecho de Costa Rica un país seguro históricamente. Uno, un modelo de seguridad basado en una policía civilista, pero hay que darle los recursos que se le dejaron de dar. Un modelo de seguridad basado en Estado de Derecho, pero hay que actualizar permanentemente la legislación. Tiene que existir definitivamente un equilibrio entre la actualización de la legislación y también obviamente la parte presupuestaria. Y hay algo que a mí me preocupa, o sea, cuando estuve viendo las declaraciones de los diferentes ponentes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, veo que el tema de presupuesto salta a cada rato. Y también salta a cada rato otro tema, y es el de que no hay una política nacional de seguridad. Sobre estos dos temas, ¿es en realidad tan grave el tema de los presupuestos para las fuerzas del orden? ¿Usted qué opina, don Celso? Bueno, el tema presupuestario siempre va a ser fundamental para poder combatir el fenómeno de la delincuencia, pero tiene que venir orientado en 2 vías y comprendido esto dentro del espacio del fenómeno del crimen organizado como un compromiso de los países que suscriben la Convención de Palermo, entre ellos los Estados Unidos, por supuesto, en donde cada uno debe hacer su propio aporte de inversión. Yo estoy seguro que todos los que estamos escuchando este space aquí necesitamos o deseamos que nuestro país, de frontera a frontera, de costa a costa, sea seguro. Y por supuesto que podamos brindar la colaboración para que nuestros países hermanos también tengan seguridad. Pero cuando recibimos un presupuesto y enfocamos la política pública, por ejemplo, al combate del crimen organizado transnacional, estamos olvidando ¿a quién? A los que estamos viviendo el día a día aquí, ¿verdad? A los que estamos en esta jungla
a donde estamos en jauja, en donde pareciera que la criminalidad campea de una manera rampante y que la sensación de inseguridad nos invade a todos. El presupuesto debe invertirse en una seguridad para fortalecer la fuerza pública, ese concepto de proximidad que hablaba Juan José, que es fundamental, la cercanía de la policía con la sociedad, ese binomio, perdón, policía-comunidad, para fortalecerse. Es fundamental. El tema de escáneres, todo lo demás son otros accesorios que son necesarios, que son importantísimos, pero para contener la ola de violencia que vive Costa Rica debemos primero preocuparnos por nuestro problema para salir a ayudar a los demás, porque lo que tenemos es un incendio dentro de la casa y no podemos ir a apagar el incendio de los otros. Esta situación debe ser comprendida por quien en este momento ejerce la política pública de seguridad ciudadana y enfocarse en brindar seguridad al costarricense de a pie, a los que estamos todos los días acá, a los que convivimos todos los días en el país, para luego poder prestar la colaboración que Costa Rica pueda darle. En este momento, lo dijo el embajador de Estados Unidos y yo no lo voy a discutir. Costa Rica es el mayor aliado del mundo en materia de narcotráfico de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿en qué lo beneficia a usted, a mí y a los demás que nos están oyendo a la hora de salir a la calle? A la hora de que Sí, no nos correcto. maten, a la hora de que no nos roben. Ok, qué dicha que los norteamericanos están felices por la colaboración que ha dado Costa Rica. Yo también lo celebro. Pero lo que no estamos celebrando es los 2 peores años en cuanto a la tasa de homicidios, por ejemplo, que es donde se mide los niveles de inseguridad a nivel internacional que Costa Rica está atravesando. Y esto es porque no solo por el presupuesto de seguridad, es el presupuesto de la educación, es el presupuesto del deporte, es una serie de factores que van dejando algunas comunidades o regiones del país en el abandono, y esos espacios que comienza a liberar o comienza a abandonar el Estado costarricense son cooptados por criminalidad organizada o desorganizada, pero son cooptados por la criminalidad. ¿Por qué? Porque la Claro. inversión debe ser integral. No hay un acompañamiento. Yo se lo digo aquí en Puerto Limón, que esto está satanizado. Estamos copados de retenes de agentes de OIJ, de fuerza pública, y siguen matando, las cosas siguen pasando, porque no hay un norte. Hay una persona que decidió tomar el banderín, el director del OIJ, y hacer lo que no se está haciendo por parte de la fuerza pública, pero no le va a alcanzar porque no tiene la expertise ni el conocimiento, ni tampoco tiene el recurso necesario. No vamos a lograr nada con el OIJ en la calle, y lo digo de la mejor forma. O sea, es un gran intento que hace el director del OIJ, pero va a ser insuficiente y está desperdiciando un recurso que debe estar enfocado Enfocado a netamente investigar. en la represión de delitos. El OIJ es para Claro. reprimir el hecho que ya aconteció. Otra vez, si no, nada hacemos con un gran presupuesto en seguridad ciudadana, si no hay un gran presupuesto en educación, si no hay un gran presupuesto en salud, si no hay un gran presupuesto en deporte, porque las personas necesitan otras áreas de esparcimiento, si no serán cooptados por grupos criminales, llámense organizados o delincuencia común, que es otro tema también que ahora, producto de la excesiva modernidad de las leyes, que ahí sí creo que aceleramos un poco, a todo se le llama delincuencia organizada, y no todo es delincuencia organizada. Lo que tiene Costa Rica a lo interno es una delincuencia tan desorganizada que se atreven incluso a atentar contra estaciones de policía, en este caso allá en Batán de Limón, atentar contra agentes de la fuerza pública. Esto no responde a los patrones normales de lo que se puede entender como delincuencia organizada. Ahí es donde el tema presupuestario sí influye muchísimo. Nosotros tuvimos en su momento con Laura Chinchilla, creo que uno de los mayores presupuestos en seguridad ciudadana, y uno de los mayores, de los más grandes, la mayor ejecución presupuestaria de los recursos que nos dieron. Juan José se esmeró muchísimo, y la presión sobre Juan José era lo que estaba pasando, y aparte de eso, un pie en la garganta para que gastara toda la plata que estábamos asignando a fuerza pública y la pusiera en patrullas. O sea, cómpreme patrullas, cómpreme motocicletas, reclúteme muchachos. Juan José no me va a desmentir, era una majadería, era una discusión diaria de amigos y de una persona que yo respeto muchísimo, pero todos los días teníamos un encontronazo para ver cuánto habíamos gastado del presupuesto, porque no le íbamos a permitir al Ministerio de Hacienda que recuperara el dinero que nos estaba girando. En este caso, hay que ver los niveles de subejecución del Ministerio de Seguridad Pública y entender
que no se está ejecutando ni siquiera el presupuesto que la Asamblea le está dando ahora. Entonces, ¿para qué más presupuesto para seguridad pública si ni siquiera hay capacidad de ejecutar lo que tienen? Esa es mi Sí, pregunta. claro, por supuesto. De hecho, hay una declaración que hizo Mario Zamora ahora a inicios de enero. La voy a correr. Al cierre del mes de noviembre tenemos una muy buena noticia para Costa Rica. El trabajo de empeño de nuestros héroes de azul, la fuerza pública, a lo largo y ancho del territorio nacional, ha logrado una reducción en la comparación de datos 2024-2023 de menos 43 homicidios. Es decir, si comparamos la cifra de homicidios que hubo a lo largo del 2023, que según incluso el OIJ, en información dada en febrero de este año 2024, se esperaba que nuestro país terminara el año con 1.200 homicidios. Gracias a las acciones correctivas adoptadas, no solo nos alejamos y evitamos que ese dato se concretara, sino que logramos una reducción 2024 versus 2023 de 43 homicidios menos, lo que significa que 43 costarricenses menos murieron por acción esencialmente de los grupos relacionados con el narcotráfico y mediante la técnica del sicariato. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Bueno, primero que nada, la situación obvia de que cuando hay una reducción en los homicidios es a causa de las buenas acciones del gobierno, y cuando no, y más bien hay un aumento, entonces más bien es culpa de todos los demás. Pero, y también obviando el hecho de que según las estadísticas que pude ver del OIJ, pues diciembre fue el diciembre más sangriento de la historia del país, o sea, 78 homicidios, si mal no recuerdo. 78-68, voy a verificar ese número, ahorita se lo digo. Pero la frase de cierre de don Mario es la que más me llama la atención, y es que dice, por actividades relacionadas con el sicariato. O sea, todo se lo estamos cargando al sicariato, y no todo tampoco es sicariato. O sea, sicariato es cuando le pagan a alguien por matar a alguien. Eso es lo que yo tengo entendido. Está bien, pueden ser incluso una guerra entre narcos, pero si el narco mata directamente a otra persona, eso no es sicariato. ¿Estoy equivocado, don Juan José? A ver, me parece a mí que es que yo escucho a Mario y verdad, por estar celebrando el eso, le mataron 80 en diciembre, ¿verdad? Y decía ahora Celso al principio, yo quisiera rescatar algunas cosas que ha dicho don Celso que son de peso y que no quisiera que pasaran ahí Claro. de largo. Decía ahora Celso, cuáles son las funciones de la policía administrativa y de la policía investigativa. Entonces, Celso casualmente hablaba de a qué tenía que abocarse la policía con el tema de prevención y, por supuesto, a qué tenía que abocarse la policía judicial en materia de investigación y a dónde nosotros operativamente en terreno teníamos que asumir responsabilidades. Entonces, cuando el homicidio era planificado, llámese sicariato, el evento podía tener una etapa preparatoria y en esa etapa preparatoria, a través, por supuesto, del análisis criminal, el organismo de investigación judicial podía anticiparse al evento, darnos información. Recuerdo muchos casos, Celso no me dejará mentir, cuando me decía, necesitamos que tomes los cuadros porque a las 8 va a llegar a matar. Y entonces la gente nos decía, pero ¿por qué hay 2 patrullas afuera de la casa de ese delincuente? Bueno, porque la información que teníamos es que lo iban a matar. Y a Celso y a mí nos evaluaban porque no mataran a nadie, ¿verdad? Entonces, hago este análisis porque escuchar al ministro
celebrando un triunfo que al final no se tuvo, lamentablemente, ¿verdad? Es una reducción de 25 homicidios. Hay Sí, correcto. hay 5 casos en morgue que don Randall Zúñiga está esperando que dicen los patólogos para ver si se tienen que sumar o no. Si se sumarían, quedaríamos en 20. Entonces, Ahí hagamos un paréntesis, porque bueno, ajá, reconozcámosle a don Mario que él tampoco tiene que ser adivino. Estas declaraciones las hizo el 3 de diciembre y la estadística se saca hasta el 31. O sea, hubo un periodo de 28 días de homicidios y fue un diciembre negro. sí, Eh, Jorge, yo no estoy hablando en contra de Mario, lo que pasa es que él está al frente de la institución claro, y, claro. y usted no puede cerrar un año con un mes pendiente y con el mes que Sí. la estadística te dice que es el peor de todos los meses de todos los años, revíselo. Yo Bueno, no puedo, yo trabajo en comunicación claro, y tal vez yo le encuentro sentido al celebrar a inicios de diciembre precisamente porque no ha pasado el mes que deja más víctimas. sí, Entonces puedo anunciar un buen resultado y dejar esa impresión que de hecho todavía actualmente se sigue repitiendo el hecho de que bajamos en 44 claro. los homicidios. O sea, fue una estrategia de comunicación efectiva, aunque con el tiempo resulta ser inexacto, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que no estamos analizando el tema de comunicaciones, sino el tema de Exacto. seguridad. Entonces ahí, digamos, ahí me parece definitivamente que hay eventualmente un trabajo de diseño de la parte investigativa que tiene una incidencia directa con la mayor cantidad de tipos de homicidios que se están dando en el país. Pero en esta misma línea, no quisiera dejar pasar tampoco sobre lo que hablaba sobre el tema del presupuesto, Ujú. porque he estado estudiando, lo conocí en el posgrado de Salamanca, que cursé hace un par de años, a Luis Felipe López Calva, que es un economista mexicano y que escribe artículos para el PNUD, ¿verdad? Para Naciones Unidas. Y él hablaba sobre la inversión de que debe ser altamente importante la inversión social y los presupuestos de manera inteligente a la lucha contra la violencia y la criminalidad. Y si usted, Jorge, podemos hacer un space sobre esto, yo me podría comprometer a buscar dónde están las partidas y las subpartidas del Ministerio de Seguridad en esta materia y nos vamos al banco de proyectos del Ministerio de Seguridad, usted se da cuenta, como bien decía Celso al principio, que aquí no hay ninguna política pública en el país. Entonces, ¿qué estamos gastando? ¿Dónde estamos gastando? Y la gran pregunta es, ¿para qué la estamos gastando? En esa línea, ahora que estamos en la era de la información, decía Manuel Castells, ¿dónde está el análisis del fenómeno criminal en, en la relación con el destino de los recursos que estamos generando para la modernización de las policías? Usted ahora no solamente no ve patrullas, ¿verdad? Ni motos. En este momento, de acuerdo al plan que se había construido del 2010 al 2020, las patrullas ya deberían de tener cámaras, ángel, los policías en la calle y tablet en las patrullas para hacer las consultas en terreno y no llamar a la central de comunicaciones. Entonces, aquí la pregunta es si hay una relación entre presupuestos e inseguridad. Yo te diría que en América Latina es la zona del mundo donde más dinero se está invirtiendo en materia de seguridad y vean los números, ¿verdad? Claro. Y vean los números. Entonces, yo creo que definitivamente, por supuesto, que el presupuesto siempre es bienvenido, siempre es necesario, pero hay que saber a dónde gastamos el dinero. No se trata simplemente de que el ministro de Hacienda venga y mande llamar a los directores de los programas y les diga en el mes de octubre, ahí les voy a dar 5.000 millones para que los gasten y salgan corriendo los programas a comprar cocinas, colchones, licuadoras, refrigeradoras para gastar la plata. ¿Por qué
¿Por qué decía Celso ahora lo de las patrullas y de las motos y de los policías? Porque teníamos un concepto de movilidad que teníamos claro que teníamos que estar 24 horas en todos los rincones del país. Y para lograr eso no lo íbamos a lograr a pie. Y las estrategias que teníamos en campo para atacar a la delincuencia común en la calle, para rendir sobre los planes operativos normales, sobre las acciones operativas, sobre los planes que se hacían día a día, requerían de una gran movilidad. Por eso la insistencia de don Celso de que había que comprar patrullas, motos y ocupábamos choferes y se empezaron a entrenar policías para sacar choferes. Pongo este ejemplo, que es el mismo que cita Celso, nada más para decir, y las platas que están dando, porque la plata no ha faltado, Jorge, las Ujú, platas no han correcto. faltado. Y ahí tenemos una asamblea que sigue aprobando recursos y hoy casualmente una fracción de la asamblea está diciendo hasta que no le den los recursos aprobados al organismo de investigación judicial no se le aprueban proyectos al gobierno, porque hay un dinero aprobado que no se ha asignado en este momento. Platas hay. Los diputados incluso han hecho modificaciones presupuestarias extraordinarias para darle más recursos. Sin embargo, me parece que tampoco al no haber política pública y al toparnos, digamos, con este plan operativo que le han llamado Costa Rica Segura Plus, que es más una especie de plan operativo, que se pone, por ejemplo, metas como bajar los delitos, los homicidios a 9.5 y otras cosas más, que parece más bien el pago del Mideplan, es muy difícil poder determinar la importancia de la inversión y a dónde ponemos los dineros. Claro, hay un dato, bueno, una frase que usted dijo que me parece que sería bueno aclarar, porque usted sabe cómo están las redes sociales. Usted decía que sabían que iba a haber un asesinato, que iban a matar un narco y entonces había una patrulla afuera. Eh, Eso no es porque ustedes estuvieran cuidando al narco, No, 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 no. sino, Eso sí, es la derivación de un proceso de investigación sostenido ujú. del OIJ, en donde incluso el organismo estaba pidiendo contención para proceder ellos a la detención de las personas involucradas en la planeación del delito. Y No, no, salimos con un cielo, te agradezco que me dé la oportunidad de aclararlo, porque así tal cual lo estás diciendo, así era y así se trabajaba. sí, y es que hay algo preocupante. Por ejemplo, uno lee, bueno, las redes sociales se han vuelto un pequeño lago. Costa Rica no da para decir que es un mar, digamos que es un gran lago de odio. Y he leído muchos comentarios diciendo, o sea, qué dicha y ojalá se hubiera muerto más porque se están matando entre ellos. O sea, haciéndole eco a la frase del presidente de que solo entre narcos se están matando. El problema no es que se maten entre ellos. El problema es que matándose entre ellos no faltan las balas perdidas. O sea, no tengo el dato y sería muy lamentable sacarlo de cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres eh, inocentes iban pasando en el momento equivocado, a la hora equivocada y terminan con una bala en la cabeza. Eh, Siento que se ha deshumanizado un poco en redes sociales este aspecto, pero ¿qué hacer? Ya vemos que esto no se arregla en los tribunales, no es un tema de arrestos, esto no se arregla tampoco con escáneres, como nos quería vender el presidente, que vamos a poner los escáneres en APM Terminals y con eso arreglamos todo el problema. ¿Cómo lo arreglamos? Don Celso. Bueno, son varios aristas, ¿verdad? Hay varias aristas en donde, como te dije, el gobierno tiene que priorizar. Y cuando usted tiene que priorizar, va a priorizar a lo interno de la casa para poder salir a ayudar a los demás. Yo estoy muy a favor de los escáneres, yo estoy a favor del patrullaje, Obvio. estoy a favor del patrullaje conjunto, estoy a favor de toda la colaboración que se pueda dar para que Costa Rica no sea utilizada como puente de narcotráfico. Eso me parece excelente. Pero también estoy muy preocupado por la planificación o la política pública de seguridad ciudadana en cuanto a los delitos que sufrimos los ciudadanos que estamos viviendo dentro del territorio nacional. Y la categorización que se está haciendo ahora, que yo sí la he leído mucho en redes sociales, hay una destilería de odio cuando se muere una persona vinculada a la delincuencia organizada y la gente dice, ojalá se hubieran muerto 2 o 3 o 4 o 5, ¿verdad?
Entonces, pareciera que le estamos dando un valor superior a una vida que a otra, y al final son seres humanos que están muriendo. La pregunta, cuando alguien dice que se están matando entre ellos, bueno, el espacio que deja la persona que murió, ¿qué está haciendo usted para que no lo ocupe otra persona? Es la pregunta. ¿Qué está haciendo el Bueno, gobierno para que el espacio de la persona que murió no lo ocupe Juan, no lo ocupe Pedro, no lo ocupe Luis? O sea, eh, si hoy ya han matado 3 personas, ahí Juan creo que también lleva el conteo conmigo día a día, no perdimos la maña, ¿verdad, Juan José? De contar los asesinatos. Ya llevamos 3 asesinatos hoy. Para nada. Si estas personas estuviesen vinculadas o no a grupos criminales, los espacios que dejan estas personas son ocupados inmediatamente por otras. Y el espacio que dejó esa persona que ahora está ocupando el campo del muerto, lo ocupa otro y otro y otro, y hay más campo. Entonces, cuando usted le dicen, se están matando entre ellos, usted dice, ¿y qué está haciendo usted para que no sean más ellos? ¿Qué está haciendo usted para que no se involucren en las filas de ellos? ¿Qué sí, respuesta están para dando? cerrar esa plaza, digamos, Es en- correcto, que fue una de las ideas con las que empezó este gobierno, con el ministro Jorge Torres. Jorge Torres empieza limpiando la casa, empieza atacando el narcomenudeo. Recordemos a Jorge. Jorge empieza a atacar el narcomenudeo, pero lo ataca solo. No hay un plan de contención para poder prevenir lo que iba a pasar después de que entraran a ese búnker, de que detuvieran a todos, de que se hiciera un buen trabajo por parte de la PCD o la policía. Al día siguiente ya había 20, 30 personas ocupando ese búnker y una balacera, y una gran cantidad de asesinatos para ocupar esa plaza, porque no había un plan de contención o de mitigación. Es exactamente cuando vas a cortar el césped del jardín, lo cortás y tenés que arrancar la mala hierba y dejar algo para que no crezca más la mala hierba. O sea, si vas a hacerlo de una forma, yo creo que acertada, en este caso, el combate al microtráfico, al tráfico interno, al narcomenudeo aquí, que era un problema necesario, tenés que desarrollar necesariamente un programa de mitigación y de contención para que el fenómeno no vuelva a renacer. Esto es cortar y permitir que vuelva a florecer el claro. evento. Por eso es que son soluciones a cortísimo plazo que tienen un efecto multiplicador de la violencia si no hay una unión bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad, del PANI, del sector educativo, del sector del Ministerio de Trabajo. Hay que promover espacios para que esta gente no se involucre en estas actividades. ¿Y qué está pasando? Que el costarricense cada día cae más en el sector informal, y ese sector informal no es un empleo vendiendo cachivaches ahí afuera, sino que es un empleo vinculado a actividades delictivas, llámese como receptadores, llámese de mil cosas. Hoy estaba leyendo una diputada de Limón, por cierto, María Marta Carballo, vecina mía, que propone que no se puedan andar 2 personas en motocicleta durante ciertas horas, durante cierto horario, 2 hombres en específico, ¿verdad? Medidas que, a ver, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo no dudo que María Marta quiera hacer algo, o sea, no dudo de su buena intención, pero está sumamente equivocada, y son medidas que en otros países ya fracasaron. O sea, no podemos imitar modelos que ya fracasaron. La ley de extinción de dominio, por ejemplo, en Colombia, si usted visita las fiscalías de extinción de dominio en Colombia, es el peor desastre que le pudo haber pasado a ese país en materia jurídica. O sea, están colapsadas, saturadas, y el Estado colombiano está pagando indemnizaciones multimillonarias producto de leyes que fueron concebidas sin ningún plan de mitigación o contención. Costa Rica, por ejemplo, tiene todavía juzgados contravencionales trabajando, contravenciones que no tienen ni siquiera penas de cárcel, y que esos dineros el Poder Judicial podría emplearlos en dotar más recursos al organismo de investigación judicial y dejar de fortalecer los juzgados contravencionales, que son los que atienden cuando usted tiene el radio muy duro en la casa, cuando usted es sorprendido tomando licor en la calle. O sea, eso ya podría desaparecer, y esos recursos que también tiene el Poder Judicial, dotarlos al organismo de investigación judicial para que pueda tener
el presupuesto o las necesidades que en este momento dice el director que requiere. Sin embargo, cuando usted escucha al director del OIJ sobre lo que requiere, pues un edificio de 3 pisos para el OIJ Limón, no, aquí no ocupamos un edificio de 3 pisos en el OIJ Limón, aquí ocupamos a los mejores investigadores de Costa Rica para que puedan desarticular los grupos criminales que son tan violentos en este lugar. ¿Y por qué lo digo aquí en Limón? Bueno, porque aquí hay una densidad poblacional muy pequeña y la cantidad de homicidios es muy alta. Por eso es que Sí, se ve correcto. de manera exponencial y grotesco aquí en Limón, pero hay más en San De hecho, José. creo que es la primer zona, ¿verdad? A nivel de homicidios, a No, nivel nacional, creo. es San José, es San José. Hoy mismo, frente a la delegación policial de la Fuerza Pública de Atillo, acribillaron a una persona. Ajá. Así es. Frente a la, o sea, ya le dispararon. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que estamos satanizando algunos lugares. Sí, claro. Y hace 2 años, 3 años, el presidente prometió, por ejemplo, y voy a hablar muy regionalmente, aquí en Limón nos prometió un hospital nuevo, en el Tony Facio. El Tony Facio es un hospital clase C, o sea, los servicios de salud que presta Limón son muy básicos. O sea, no hay la Universidad de Costa Rica y el tecnológico, las carreras que dan aquí no son afines a ninguna profesión que se pueda desarrollar dentro de la provincia de Limón. O sea, no hay carreras, no hay un portafolio académico atractivo para la juventud. Y qué decirte de que no hay empresas interesadas en instalarse en zonas francas que el gobierno ha creado, no sino gobiernos tras anteriores, en lugares como Limón. ¿Por qué? ¿Por qué no se instalan? Porque la franja de inseguridad es tan alta Claro. que no vas a poner tu dinero en un lugar en donde vas a sufrir las consecuencias de la delincuencia, y no concentrado solo exclusivamente en el narcotráfico. El narcotráfico es uno de la multiplicidad de problemas que atraviesa este país, que es la falta de oportunidades, la desigualdad en la que nos estamos desenvolviendo en este momento, y sobre cómo estamos reduciendo el problema de la delincuencia a que se están matando entre ellos. Y yo ahí sí me permito discrepar de la aseveración del presidente, porque son ciudadanos costarricenses que están muriendo. Claro. Y el valor de la vida humana, no hay persona en la tierra que lo pueda dirimir cuál vida vale más que la otra, ¿verdad? Y entonces hay un conflicto permanente entre el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, que nunca sin parangón. Lo que está pasando ahora, el conflicto que hay entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. A ver, Poder Ejecutivo versus Poder Legislativo y Poder Judicial. Y la pregunta es, ¿de dónde tienen que emanar las políticas públicas? Del Poder Ejecutivo. O sea, tiene que socializarlas, tiene que necesariamente sentarse a negociar con un ministro o ministra de la presidencia potente y robusta que pueda acceder al poder legislativo con leyes que de verdad tengan peso. Este proyecto de ley para que 2 personas no anden en motocicleta va a ser declarado inconstitucional, y se lo digo sin que haya sido Claro. presentado todavía a la corriente legislativa. Y no viene a solucionar absolutamente nada, nada. Ujú. Y en eso se están desgastando el tiempo nuestros diputados. Hay una gran Pero cantidad de proyectos. Ajá. ahí es donde viene una palabra que yo he oído que ustedes dos han repetido a lo largo de todo el space. Y ahí quisiera que interviniera un Juan José, aunque ya se nos está terminando el tiempo, y es planificación. Nosotros en comunicación, que yo sé que no estamos hablando de comunicación, estamos hablando de seguridad, pero tenemos un dicho que dice, sin estudios no hay estrategia, ¿ok? Me imagino que en seguridad muchísimo más, o sea, si no hay una labor de inteligencia, si no hay un análisis previo, pues no hay nada. ¿Qué es lo que pasa en este gobierno, Juan José? O sea, no hay una planificación, no están, porque digamos, en comunicación decimos que cuando no hay estrategia, lo que hay son ocurrencias. ¿Qué es lo que sucede en materia de seguridad en Costa Rica? Yo creo, Jorge, que me parece que ha faltado humildad, porque el presidente es un economista que sabe poco de seguridad ciudadana y seguridad pública, pero también creo que ha faltado humildad, mm, para preguntar, para acercarse a gente que sabe, y también creo que las decisiones políticas de quienes están al frente, de toda la gestión de seguridad, empezando por el propio Consejo de Seguridad, siento que no
no han demostrado conocer el problema, y me parece también que les ha faltado experticia en el manejo de la situación. Hace, hace algunos años en la policía teníamos un dicho y era casualmente, y lo entrecomillo para explicarlo, era que la policía no se podía oijotear, ¿verdad? Era una clara alusión a que la policía no podía dedicarse a trabajar en temas de investigación porque ya de por sí la gestión policial de la prevención demanda muchísimo recurso y muchísimo tiempo. Yo siento que hace mucho rato el país ha perdido el norte en la función primogénea del servicio de policía. Me parece que quienes han estado al frente de la institución en los últimos años han dejado la función de la prevención, que no es más y quizá no sea tan atractivo como los escuadrones que botan puertas, quizá no sea tan atractivo, ¿verdad? Como las unidades élites que andan con cascos balísticos y con chalecos antibala. Los de Pero CSI Miami. pero son, Jorge y amigos y amigas, son los más eficientes. O sea, el abordaje en escuelas, en colegios, en comunidades, con adultos mayores, con diferentes grupos etarios, con diferentes sectores de la sociedad y de la comunidad, en ese trabajo permanente de acercamiento, de información, de formación, de conocimiento, de retroalimentación, pero además de recolección de inteligencia policial que permite que los cuerpos policiales trabajen de manera preventiva, se dejó de lado. Recién asumía Carlos Alvarado en el año 2018 cuando su viceministro desapareció Dare. No sé cuánto tenía haber asumido Carlos Alvarado, y el viceministro de Seguridad toma la decisión de desaparecer Dare. Nos cae la pandemia y el Ministerio de Seguridad Pública y los programas preventivos no se lograron reinventar, y al no poder tener contacto con las personas por 2 años, estar recluidos en la casa todos, no tuvimos la capacidad de buscar formas diferentes de poder organizar a las comunidades a través de la virtualidad, de otras herramientas, y empezamos a perder todo ese trabajo comunitario y empezamos simplemente a abocarnos básicamente a la persecución de personas que tenían antecedentes penales y órdenes de captura. Y esa está bien, esa es una función en la cual, por supuesto, las policías del mundo coadyuvan, pero particularmente la nuestra dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y era el contacto permanente, la visita casa a casa, tocar la puerta, conocer al vecino. Y ese era el espíritu de lo que nosotros denominamos y trabajamos por muchos años, creo que más de 6 años, en el diseño estratégico de lo que se denominó Plan Cuadrante. Hoy estamos con otros modelos de seguridad, pero el Plan Cuadrante básicamente lo que permitía era sectorizar los barrios, las comunidades en porciones pequeñas para que unidades policiales conocieran a los vecinos, conocieran a las personas que habitaban en ese sector y pudieran identificar a los foráneos, a los delincuentes, los organizaba. Y ejemplos como esos hoy los tenemos, por ejemplo, en Barrio Amón, que soy vicealcalde de San José, es fundador de ese comité de barrio organizado, que aún sigue trabajando con los modelos que implementamos en el 2012, 2014 y el 2016. En medio de todo eso, me parece a mí que definitivamente la esencia de la seguridad la perdimos, y la perdimos a partir de qué? A partir de lo que dijo don Celso al principio, de que no hay una política pública. No tenemos un norte, no tenemos alineadas las estrellas, no tenemos alineadas las flechas, no sabemos para dónde vamos, no sabemos en qué gastar presupuesto, y celebramos, por supuesto, los préstamos del BID para construir delegaciones, que eso es bueno, eso es muy necesario. Pero bueno, nos quedamos sin esa ruta crítica, sin esa planificación, sin esa organización, y lamentablemente hoy estamos
viendo policías que trabajan a través más de la ocurrencia o de la atención del fenómeno día a día, de lo que está pasando ahorita. Me imagino que este homicidio de Atillo, que estoy viendo los videos y es lamentable, hay una mujer gravemente herida que fue trasladada al hospital hace pocas horas y una persona fallecida en sitio. Entonces, cuando ya tenemos la noticia aquí, mejor así corramos todos. Vamos a ver de dónde eran, qué pasó en Atillo, dónde estaban las patrullas, dónde estaba la policía, ¿verdad? Y me parece que hemos dejado de lado esa técnica, esa estrategia policial que es la que le puede dar réditos en este esfuerzo para disminuir los episodios violentos y sobre todo las cifras. Imagínate que estaba revisando que Limón, por ejemplo, la tasa de homicidio de Limón está prácticamente en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, Wow. ¿verdad? Esto nos ubica en la tasa de Honduras, en la tasa de Venezuela, en la tasa de Jamaica, en la tasa de Belice, en la tasa de Sudáfrica, en la tasa de Nigeria, que son, ¿verdad? Aquí hay que sacar a El Salvador de este cuadro porque recientemente el presidente Bukele anunciaba de que hay una tasa histórica de 0.9, me parece, vos que estás allá me corregís. Sí, sí, no, aquí la tasa de homicidios acá está prácticamente en cero. Claro, es O sea, 1.9, pero ahora que sí, hablabas de la relación, y bien decía don Celso, la poca población y la alta criminalidad nos convierte a Limón como una ciudad que tiene los niveles de los países más violentos del claro, mundo, ¿verdad? claro, Y uno no mira vos hablabas de planeamiento, uno no mira una planeación, uno no mira una estrategia definida para atender esto. claro. Y cierro tomando las palabras de don Celso. No hacemos nada con que el OIJ llegue al barrio de nosotros, se lleve las 3 casas con los 2 abuelitos y la señora, porque esa es la realidad, ¿verdad? Ujú. Los abuelitos, la señora y el muchachillo, ¿verdad? Que se quedan en la calle ahí repartiendo droga, y celebramos de que se los llevaron y la noticia muy bien, y a las 24 horas uy, tenés 4 casas vendiendo porque les están esperando que suelten una Claro. plaza para pelearse la plaza y no hay plazas vacías en este momento. Vean, ya se nos está yendo el tiempo. Quisiera atender unas preguntas que me han llegado a través de X y a través de WhatsApp. Bueno, tengo aquí a Ali Cruz que dice, me parece manipulación anunciar sin terminar diciembre, refiriéndose al anuncio de don Mario Zamora. De cómo es del área de comunicación, le respondo yo, sí, es manipulación, de hecho es una estrategia de comunicación y nada tiene que ver con, con un tema de seguridad. Sí. Era de hecho lo que hablábamos ahora. Me pregunta Pablo Cibaja que si el método Bukele serviría en Costa Rica, porque, y de hecho es una muy buena pregunta, porque es algo que se habla mucho. Y hay un amplio sector de la población que piensa eso, o sea, tenemos que hacer lo mismo que hizo Bukele, tirar a todas las fuerzas a la calle, arrestar a medio mundo, construir una megacárcel de 40,000 personas. ¿Serviría eso? Don Celso. No serviría bajo ninguna circunstancia. No es viable para un Estado social de derecho, para una Costa Rica radicalmente civilista, democrática, establecer las políticas que ha establecido Nayib Bukele en El Salvador. En realidad son efectivistas, eso sí son altamente efectivistas y logra la mayor aceptación a nivel mundial el presidente Bukele. Claro. Y en eso hay que reconocer, es un estratega genial, es una persona que ha logrado entender qué es lo que quiere la gente y se los ha dado. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia a largo plazo para esas personas? La privación eterna de su libertad, para los familiares de esas personas, convivir para los hijos de esas personas. ¿Sabía usted lo sabe? En El Salvador ni siquiera se puede visitar a una persona privada de libertad. Usted lo arrestan y va para allá y va a juicios en masa. O sea, los juicios en masa es que una persona que en principio cometió un delito en Punta Arenas es juzgado a la par de una persona que no hizo, de un delito diferente que fue cometido en Limón, y los meten frente al mismo juez, frente al mismo fiscal, con la misma acusación, y ahí dictan sentencia. La calidad de la defensa pública de El Salvador, con todo respeto a los colegas de allá, es deficitaria. Y no es darle pelota a las ONGs, es que también estamos hablando de que esas soluciones
tan populistas, tienen consecuencias. Y hay una frase que yo no la voy a abandonar, que yo prefiero 100 culpables en la calle que muy inocente en la cárcel. Es que esas circunstancias, arribar a un nivel en donde el Estado es tan autoritario, no es propio de las raíces del costarricense. Y si bien es cierto, desde afuera, mucha gente podría ver atractivo el modelo salvadoreño, porque yo no tengo problemas, porque yo no tengo miedo, porque no se van a meter conmigo. Esto es incorrecto. Esto es una estrategia de perpetuación en el poder, políticamente muy bien manejada por el presidente Bukele, magnífico. A ver, ha sido la persona que yo más admiro en el tema de comunicación y cómo ha logrado convencer no solo a El Salvador, sino al mundo entero de su modelo, ¿verdad? Pero en definitiva, la gente que está pensando en optar por este tipo de decisiones debería ponderar las consecuencias de implementar un régimen como ese en Costa Rica, un régimen de excepción. O sea, ¿qué se llama? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica en Costa Rica? Donde a usted le privan de sus garantías constitucionales fundamentales. Eso no es viable. Es impopular lo que estoy diciendo y tal vez me va a caer mucha gente encima, Sí, claro. pero ni cuando fui el fiscal más represivo de este país, con más de 4.000 condenas, y el ministro que más detuvo gente y que más incautó droga en este país, le puedo decir que apoyaría o estaría de parte de un presidente con una política así. Más bien estaría muy a la defensiva de que mis derechos no sean vulnerados, porque hay que tener muchísimo cuidado entre la línea tan delgada de la mano dura, la mano mega dura y el autoritarismo. De hecho, Esto, una vez un periodista me preguntó que si realmente el problema de seguridad en El Salvador se había arreglado, y mi respuesta fue que no se había arreglado, que en realidad lo que pasó es que está enjaulado. Son dos cosas muy diferentes. El tema en El Salvador es, ¿qué pasa si en este momento Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, sale de El Salvador? O sea, ¿qué pasa con esas 40,000 personas que están en las cárceles? Entra un gobierno nuevo y empieza a hacer procesos ya pegados a una institucionalidad, empiezan a salir. ¿Qué pasaría? Y ese limbo pesó mucho en las elecciones. Se los bueno, digo que pesó pero mucho en las elecciones. Jorge, es que yo no hay que ser mago ni adivino para saber que quien elija al presidente como candidato a ocupar su puesto, ese va a ser en Costa Rica. O sea, habría que dar un giro, debería pasar algo tan fuerte en Costa Rica, porque el presidente Chávez también es un político hábil. O sea, fue subestimado, lo subestimamos muchos, Claro. pero es un político que se atreve a llamar pillo al fiscal general. O sea, ve el debilitamiento de la institucionalidad en Costa Rica. Él llama pillo al fiscal general. Que yo sepa, todavía no le han comprobado un solo hecho delictivo, ¿verdad? Y esa guerra constante con los presidentes, tanto de la Asamblea Legislativa como del Poder Judicial, es una guerra que solo daña la institucionalidad democrática y nos hace perderle el respeto a la institucionalidad del país. Claro, completamente. El presidente va a lograr su cometido, y es que su partido, llámese como se llame, pueda lograrlo en el 2026, y lo va a lograr, salvo que pase algo inesperado, y no lo veo. Y a ver, en el tema de seguridad, ¿dónde está la respuesta? ¿Nos vamos a bucalear? No. Costa Rica tiene hasta la constitucional y tiene un sistema institucional más fuerte, que incluso más fuerte que el presidente. Aunque el pueblo salga a la calle, la institucionalidad de Costa Rica va a prevalecer, y esa no es. La estrategia debe ser invertir más en prevención y más prevención. Esa es la triple P, ¿verdad, Juan José? Es prevención, prevención y Sí, más es. prevención. Lo que deja de pasar, no la cantidad de reos que tienen. No mida un país por la cantidad de personas que tienen cerradas, mida el país por los niveles de seguridad que tiene, con personas tratadas o judicializadas de una manera normal, y no con regímenes de excepción que le han permitido tomarse atribuciones que ningún país, o ventajas que ningún país tiene. Es que, a ver, para que la gente entienda, Bukele suspendió las garantías constitucionales y metió a todo el mundo a la cárcel. Si Rodrigo Chávez lo pudiese hacer y tuviera la mayoría legislativa y suspende garantías constitucionales, mete a todo el que tenga cara fea y el que tenga cara de ladrón o de marihuano, lo mete a la cárcel y nos quedamos sin medio país. Y entonces, por supuesto, que va a ser un país más seguro. Pero estamos dispuestos a ¿Aló, don Celso? perdón, estamos dispuestos a sacrificar eso. Esa es la pregunta que hay que hacerse. El presidente debería tener un poco más de diálogo con los supremos poderes y poder armonizar sus políticas públicas en la Asamblea Legislativa, pero con proyectos de ley que realmente
sirvan para mejorar la calidad de la seguridad ciudadana. Y yo insisto, ni Juan José ni yo fuimos los mejores. Debe haber mejor gente para la seguridad ciudadana en este país. Pero le están hablando hoy, aquí en este panel de X, las dos personas que llevaron a este país, perdón, le están hablando en este espacio las dos personas que tuvieron los índices de homicidios más bajos en la historia reciente de este país. Entonces, de algo podremos servir de referencia, no simplemente para criticar. Hay cosas buenas que ha hecho este gobierno que no se pueden negar, Sí, claro. pero el tema de seguridad no ha sido su fuerte, su talón de Aquiles, es donde le duele. Y pensar en regímenes de excepción o una mayoría legislativa como la que se podría venir con un presidente como candidato a diputado, habría qué decisiones va a tomar. O sea, todos estamos expectantes sobre un tema de seguridad ciudadana. Si la solución va a ser regímenes de excepción, perdóneme la licencia, nos llevó el carajo. Esto no es para Costa Rica. Sí, me pregunta Federico sobre el tema del principio. Ahí tal vez rápidamente don Juan José nos puede ayudar. Me dice que desde su perspectiva el tema de prevención es más del Ministerio de Educación y no tanto de la policía, no una responsabilidad de la policía. Creo que hay que aclarar un poquito más sobre el tema de prevención en el tema seguridad. Si me pudiera ayudar rápidamente, don Juan José. Sí, tal vez para aclarar, la policía administrativa, las policías nacionales, su enfoque natural es el trabajo de la prevención del delito como tal, ¿verdad? Y su enfoque es casualmente generar estrategias y acciones para que se implementen y lograr que esas estrategias le permitan a los cuerpos de policía administrativos anticiparse a la ocurrencia de delitos. Entonces, la prevención obliga no solamente a que haya un análisis de datos permanente donde las modalidades y las conductas repetitivas puedan hacer que la policía pueda estar en los lugares donde normalmente los delitos ocurren, porque no es que hay 1 millón de delincuentes, sino que hay un delincuente que hace muchos delitos recurrentemente. Y además debe de trabajar con la población para que la población tome acciones que moderen actitudes para no facilitar la comisión de delitos. Entonces, pongo un ejemplo. Mientras la policía está tomando los puntos calientes de los asaltos en la ciudad de San José, que debo decirles tiene forma de botella, porque va prácticamente de la calle 23, estoy seguro que no habrá cambiado eso, don Celso, desde la calle 23 hasta más o menos calle 14, allá por San Juan de Dios, y irá probablemente de la avenida 7 hasta la Guacamaya, hasta la avenida 10. Eso nos hace una forma de botella. Entonces, el análisis de los datos hacen que la policía se anticipe, pero además vamos a tener un reloj criminal, vamos a tener un perfil de victimario, vamos a tener una serie de acciones que si yo le digo al ciudadano, y si yo lo entreno, y si yo le enseño, y le digo cómo tiene que andar el teléfono, por las áreas donde debe de andar y moverse, si yo ilumino las calles, si yo aseguro las paradas de buses, si yo mejoro los parques con presencia de la policía, esa prevención hace, como decía don Celso, que el delito no pase. Y a esa prevención del delito es sobre la cual la policía tiene que trabajar permanentemente 24 horas. Cuando no dejamos de hacer eso, ni la policía está en los sitios que tiene que estar, ni la gente sabe lo que está pasando por los lugares donde camina. Las horas de universidad, mire, son las 7:30 de la noche. A esta hora, aquí en mi casa, a ojos cerrados, le digo,
que están asaltando la gente en las paradas probablemente de la avenida 6, de la avenida 8, de la avenida 10, allá por las que están por calle 0, por calle 2, por calle 4, muy probablemente a las 9 de la noche. Hoy no hay universidad, pero si hay universidad probablemente están metidos por el Parque Nacional, los que vienen bajando Cuestemora, los muchachos, las muchachas, como el caso de Calzada, ¿verdad? O sea, eso es prevenir, es una interacción dual en donde la policía se anticipa al delito, pero además capacita al ciudadano para que tome acciones correctivas. Claro, claro, le comprendo. Don Celso, también rápidamente, me hace Marjorie Víquez, me hace una consulta. Quiere saber sobre la intromisión o posible intromisión de cárteles mexicanos en el país y sobre el último dato que indica que el líder del cártel de Sinaloa visitó Costa Rica el año pasado. No sé si ustedes saben algo al respecto de eso. A ver, el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno mundial. Decir que no hay presencia de cárteles mexicanos, rusos, norteamericanos, colombianos, venezolanos en Costa Rica es ser iluso. En definitiva, están. Tomar o prestar atención de cualquier podcast como para aseverar algún tipo de circunstancia como esas es muy atrevido, ¿verdad? Pero no hace falta que el líder máximo de esos cárteles esté en el país para poderle decir que la precisamente se manifiesta con quienes los representan en Costa Rica y estamos viendo la actuación de grupos transnacionales que lo que hacen es utilizar al país como puente para trasegar el estupefaciente hacia los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que Costa Rica deja de ser ese puente o esa bodega de almacenamiento del estupefaciente porque Colombia, con su cambio en la política pública de seguridad ciudadana, con el presidente Gustavo Petro, de una u otra forma ha facilitado, no digo facilitado dolosamente, ¿verdad? Sino culposamente, que el estupefaciente ya no pase por Centroamérica, sino que vaya directamente a México y de México sea introducido a los Estados Unidos. Entonces, hay un fortalecimiento y hay un debilitamiento de esas estructuras a nivel centroamericano que lo que hacen es generar más violencia acá porque ya no hay un mercado transnacional por el cual ir a pelearse, sino que hay un mercado nacional que ha tornado esto más violento. Habría que tomar un espacio completo para poder hablar de las decisiones geopolíticas en el tema de la ruta de la cocaína y explicar el fenómeno de la violencia en América Central, sobre cómo las decisiones geopolíticas colombianas han tenido repercusión en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, para que finalmente caigan en México, en donde está el peso mayor del trasiego de estupefaciente. Porque si usted se va a los Estados Unidos, Jorge y amigos, no hay incautaciones de más de 1 tonelada de cocaína. No hay campos del narcotráfico. En Estados Unidos no hay campos del narcotráfico. En Estados Unidos no hay gente acusada por legitimación de capitales producto del narcotráfico. ¿De dónde bajan los dólares? De los Estados Unidos. La gente en Costa Rica, en América Central y en Colombia los obtiene de los Estados Unidos. Ellos han tratado de liberar sus batallas fuera del territorio norteamericano y precisamente los corren hacia lugares como Costa Rica, como Panamá, como Colombia, y es aquí en donde, por supuesto, tenemos el flagelo de esas personas. No sé si Costa Rica ha sido visitada por grandes capos, pero ojalá que no, porque ya con los que tenemos más que suficiente. Claro, claro. Tengo a MC, el usuario es Mora-MC, está solicitando la palabra. Le voy a abrir el micrófono. MC, ¿estás por ahí? Ahí está MC. Puedes hablar. No habla. MC. Ay, hola, buenas noches. Estás al aire. Ay, hola, gracias. Quiero, pues saludar meramente también a don Juan José, a don Celso. Hola, hola. Saludos. Hola, don Celso, a todos. Gracias. Don Celso, hablando meramente también a las personas por acá, tengo una consulta. Cuando hablan de planificación, también lo ideal es, ¿cómo les puedo explicar? Reclutar
personal, sobre todo en el OIJ, que sean personas profesionales, que tengan la noción de lo que hacen en su trabajo, porque para mí también es muy extraño que yo soy de recursos humanos desde hace muchísimos años, ver perfiles de agentes judiciales con solo bachillerato de colegio, sin experiencia laboral, que ingresan a secciones en particular del organismo de investigación judicial, pues toman sus clases de la escuela judicial, pero no es suficiente. Entonces, a mí no me pueden venir a decir que una persona con 19 años de edad tiene conocimiento sobre legitimación de capitales cuando, si a lo sumo lleva 1 o 2 cuatrimestres en la universidad, pero no tienen experiencia laboral. Entonces, también hay que hacer todo un cambio a lo interno, con referencia en la mejora de los perfiles para los puestos que vayan a ocupar a la hora de hacer una muy buena investigación. Y lo segundo, rápidamente decirle a don Celso que si le puede escribir ahora una pregunta más tarde. Claro, no, con mucho gusto. Mire, el tema del perfil es fundamental a la hora de la escogencia del funcionario. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, desde la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el organismo de investigación judicial ha sufrido una fuga de talentos importantísima, que ha tenido que suplir con gente que tal vez no tiene el mismo nivel de capacitación, y que esto ha redundado, y se lo digo porque el ejercicio liberal de la profesión de abogado que yo tengo, ¿verdad? En que no, el resultado o la expectativa que tiene el país sobre lo que le anuncian a usted cuando le rompen la puerta a alguien y detienen y dicen que hay una gran organización y al final la persona resulta absuelta, es que ya trabajar en el OIJ no era tan atractivo como cuando Juan José y yo estábamos jovencitos, y el nivel y personas con los niveles de capacitación tienen oportunidades laborales mejores que servirle al país en una institución que está tan lastimada financieramente. Sí, y lo podemos ver también en el nivel de la fuerza pública. Ya no es atractivo para muchas personas reclutarse como un agente de la fuerza pública, que también requiere determinadas características. Ahora el OIJ está echando mano de lo que puede. Sí me consta que los exámenes de ingreso y los exámenes psicométricos, psicológicos son muy rigurosos, pero aún así tiene un nivel, ha penetrado la corrupción, ha penetrado también la impericia, pero siento todavía que el OIJ es una de las instituciones con mayor credibilidad a nivel nacional, junto con las universidades, pues que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero que necesariamente tiene que reinventarse a lo interno, no es con más plata. Es un tema de mayor rigurosidad a la hora de la selección del personal, tanto OIJ como la Fiscalía, y darle mayor rigurosidad a la calidad de las investigaciones, porque al final quienes terminan pagando los platos rotos es la institucionalidad, son los jueces. Hay una gran expectativa que le generan a usted los medios de comunicación, por lo que dicen el jefe del OIJ en las conferencias de prensa, y resulta que al final, como dice el dicho, mucho ring ring y no hubo helados, no hay resultados, no hay sentencia condenatoria, porque no se logró procesar o no se logró obtener la expectativa de resultado que tenía, ya sea por impericia, incapacidad, falta de experiencia de la persona que estaba a cargo de eso. Creo que también el tema de recursos humanos y en cuanto a la optimización del mejor personal debe venir acompañado de un mayor incentivo salarial. Se van de la caja los especialistas, no se van a ir del OIJ los mejores investigadores. Claro que sí, se van a ir porque hay mejores oportunidades laborales en el mercado privado nacional e internacional. Claro. Don Juan José, nos pregunta Marco Vinicio, usuario M. Vinec, o algo así. ¿Qué le parece el Centro Nacional de Monitoreo? ¿Qué se puede esperar de esta iniciativa? Jorge, vieras que no conozco el detalle actual del Centro Nacional de Monitoreo. Te puedo decir que del 2012 al 2016, estando don Celso incluso en el ministerio, como viceministro y ministro, nosotros empezamos a hacer un trabajo de la mano con el programa INN, en la Embajada de los Estados Unidos, y desarrollamos todo un proyecto de un centro nacional de monitoreo que incluía voz, dato y video.
tuvimos la experiencia y la oportunidad de conocer el centro de comando de la Policía Federal de México, estuvimos en el centro de mando de la Policía Nacional de Colombia, estuvimos en el centro de mando de la Policía de Miami-Dade y copiando las cosas que se ponían a adaptar a Costa Rica, veíamos con muy buenos ojos la necesidad de que Costa Rica y lo más importante, las policías nacionales, en este caso la Fuerza Pública y las otras policías del Ejecutivo, se organizaran a través de un solo puesto de mando y control desde donde se dirigieran todas las acciones policiales. Sin embargo, eso además iba acompañado de un análisis profundo para tratar de empezar a unificar algunas especialidades de las policías del Ejecutivo que podían ser absorbidas por la fuerza pública o por el ministerio y que se integraban directamente a ese puesto de mando. Debo decir de que esa ha sido, por lo menos fue por muchos años, una intención nuestra, diáfana, muy seria, porque definitivamente las condiciones actuales en las que se radian las acciones policiales operativas y los niveles de seguridad o de vulnerabilidad, más bien de la seguridad que tienen, es de tercer mundo, ¿verdad? Entonces me parece que no conozco los detalles, pero si está encaminado en esa misma ruta, yo celebro esas acciones, por supuesto. Excelente. Si me permitís, Sí, claro, Jorge, dele, dele. yo no debo de olvidar una anécdota nada más, Juan José, y la vas a recordar. Esto es tan rudimentario y Costa Rica está tan lenta, avanzando tan lento que si en la última reunión, en la penúltima reunión que tuvimos sobre la invasión de Nicaragua a Costa Rica en la isla Calero, estábamos en la sala de situación del Ministerio de Seguridad Pública, en lo que se podría denominar la zona de monitoreo, y nos dimos cuenta que los nicas estaban con la draga allá adentro. Eran las 9 de la noche, ¿verdad, Juan José? Más o menos, Y correcto. y requeríamos de fotos urgentes a las 5 de la mañana. Nuestro embajador allá en la Haya, don Sergio, que en ese momento era nuestro abogado, nos había pedido, y era tan escaso el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, de la DIS, que éramos como 9 personas que estábamos ahí. Yo le dije, bueno, los 9 vamos al cajero a sacar 500,000 pesos cada uno para pagar el helicóptero y tomar las fotografías. Las fotos que se tomaron de la draga dentro de Costa Rica se tomaron con plata de Juan José, plata mía, con plata de Walter Navarro. Dijo que nos daba tarjeta el Carebarro, ¿se acuerda, Juan José? Un saludo para Walter, si nos llega a escuchar. Walter dijo que no daba tarjeta, hasta de Lynn Vergarita. A todos les recogimos plata, a todos, y con eso pagamos el helicóptero y a la persona que fue a tomar las fotografías, porque Costa Rica es así de artesanal en cuanto a temas. Nunca previmos una invasión como la que se dio. Con esas fotos se logró la sentencia en contra de Nicaragua ya en la Corte Internacional de la Haya. O sea, pues Costa Rica tiene que avanzar más y prever estas situaciones. ¿Qué pasó? Hubo un gran retroceso con el tema. En algún momento estuvimos gobernados por el tema de la ética y las galletas y nos quedamos muy concentrados en temas muy, muy rudimentarios y no pensamos en esta Costa Rica del futuro, que ya se nos vino encima y que hoy nos estalla como una bomba. Es una bomba que nos acaba de explotar en la cara desde hace varios años, con márgenes de delincuencia a los cuales lamentablemente, y lo que a mí más me preocupa, y quisiera con esto finalizar mi participación en el espacio, es que estamos normalizando los niveles de violencia. Estamos normalizando que maten 1, 2, 3 personas por día, y esto no debe ser. Y también en el caso de los femicidios, la ministra de la Condición de la Mujer, no sé ni cómo se llama o no sé si existe, el trabajo del Patronato Nacional de la Infancia no lo veo tan intenso como antes, y el trabajo del IAFA no lo veo tan intenso como antes, y ese tejido que debe haber interinstitucional se ha perdido. Y por supuesto, otra vez, instar al Poder Ejecutivo para que, ya sea la humildad o la persona que tenga la capacidad de dialogar, pueda establecer canales de comunicación válidos, eficientes con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, para que Costa Rica pueda ser gobernada por quien decidamos en democracia. No importa lo que quieran poner de presidente, pero no se puede imponer la descalificación para que una forma de pensar se imponga. O sea, al final Costa Rica se decidirá en democracia,
pero en materia de seguridad estamos hablando de su vida, de mi vida, de la vida de mis hijos y de las personas que amamos. Entonces, es un tema que trasciende sobre personalidades o culto a la personalidad, sino que debe ser tomado con prioridad y seriedad. Creo que ni en el Poder Legislativo hay ideas importantes para la mejora de la seguridad ciudadana, ni en el Poder Ejecutivo tampoco, y en el Poder Judicial no tienen por qué inmiscuirse en esto, porque el Poder Judicial debe estar abstraído de vincularse en políticas públicas de seguridad ciudadana, porque ellos están para dirimir el conflicto una vez que aconteció. Claro. Si no hubieran conflictos en este país, eliminamos el Poder Judicial, pero como hay conflictividad, es necesario que exista. Entonces, ahí es donde hay que instar a buscar una persona que logre armonizar el diálogo. No siempre van a estar de acuerdo, pero un diálogo respetuoso y que nos permita a todos recuperar la credibilidad en la institucionalidad de Costa Rica, que es lo más importante. Completamente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vean, esto está como para hacer 1 o 2 space más, ¿verdad? Ojalá que podamos... Así es. Sí, ojalá que podamos coordinar otro día para hacer un nuevo space. La otra semana vamos a tener un space sobre persecución y violencia política, que de hecho hoy se puso de nuevo sobre la palestra en la asamblea por la denuncia que hizo la diputada, creo que es Joana Obando, de Liberación. Don Celso, don Juan José, muchísimas gracias por sacar el rato. Es el space más largo que hemos tenido, pero bueno, los invitados que teníamos lo valían. Y como les digo, espero tenerlos otro día por acá. No sé si quieren unas palabras de despedida, don Juan José. Sí, gracias. Yo nada más quisiera terminar agregando lo que Celso aportaba, que no podemos, va a ser muy difícil que salgamos de esta realidad en la que estamos si no hay oportunidades, si no hay oportunidades de trabajo, si no hay espacio para la juventud, si no hay un abordaje interinstitucional, holístico, integrado de toda la institucionalidad a los sectores más necesitados, más urgentes, más vulnerables. Y como decía un anónimo del cual yo creo total y absolutamente cada letra que está ahí dicha, la seguridad no se compra con armas, se construye con justicia y oportunidades. Y ahí me parece, en esos 2 bemoles es donde Costa Rica me parece que viene fallando. No son armas lo que ocupamos justicia y ocupamos muchas oportunidades que hoy está reclamando la ciudadanía. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad. A Celso, un abrazo, el cariño, el respeto de siempre, y a todos los que nos acompañan. Don Celso. Gracias, igual, Juan José, un placer hablar contigo, por lo menos en este espacio. La vida no nos ha dado chance de vernos, pero siempre invitado a Limón. En realidad también, para todos, los mejores deseos en este año. Sí, urgido de instar a los que decidimos en la toma de decisiones o con nuestro voto a buscar una persona que armonice con el diálogo. El diálogo debe ser fundamental y no la imposición. Costa Rica es un país que no puede estar respirando odio, transpirando odio en redes sociales, en la calle, en cualquier lugar. Costa Rica nos da la oportunidad de disentir en paz, y es ahí en donde podemos nosotros fomentar espacios de discusión, porque todos queremos desde nuestra perspectiva lo mejor para Costa Rica, que la persona que pueda liderar a Costa Rica en el futuro tenga como estandarte la seguridad ciudadana. Eso es una aspiración que tengo en lo personal y creo que muchos lo tenemos, y que se puedan generar estos espacios para que algunas de las ideas que hemos esbozado Juan José y yo, que también se vuelva a ver al pasado lo que se hizo, que muchas veces lo que está bien, a veces no hace falta arreglarlo, se pueda mantener y volver a recuperar la Costa Rica que hace unos 10 años teníamos y nos permitía vivir en paz. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí fue un honor y un privilegio estar con ustedes y les deseo lo mejor. El honor fue mío y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a este space. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.